Gladys en Éxitos. Bueno, son las 12:52 y con el profesor universitario Román Delgado, internacionalista, abogado también, licenciado en filosofía y licenciado en educación y además en teología. Vamos a revisar lo que es estos ataques, además que se han endurecido por parte de Rusia contra Ucrania y también, bueno, ya los ataques en el caso del conflicto en la Franja de Gaza, los últimos ataques de Israel, en medio de una cumbre además que se desarrolla en Washington de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, justamente, desde este 9 hasta el 11. Bienvenido, profesor Román. Gracias por estar Muchas estos gracias, minutos. Gladys. Gracias, muchas gracias, Gladys. Siempre a la orden, Gladys. Gracias a usted por estar estos minutos. No son muchos, pero para que comparta su punto de vista sobre eso que está pasando, porque además lo del ataque de Rusia, los ataques que ha habido, ¿no? Incluso uno a un hospital infantil, bueno, ¿qué consecuencias puede tener? Y además, ¿qué decisiones se pueden tomar en la OTAN en esta cumbre que se desarrolla en Estados Unidos? Sí, Estados Unidos es el líder, creador y está a la cabeza de la OTAN, la potencia militar más fuerte del planeta. Y es la alianza militar más fuerte que tiene el planeta Tierra. O sea, es algo totalmente indiscutible, que es 32 países desarrollados, miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte, fundada en 1949, y es una unidad compuesta por 32 estados, dos nuevos países nórdicos también se hicieron parte, precisamente por esa situación que viene ocurriendo con Rusia y Ucrania desde febrero del año 2022. La guerra o esa agresión armada, como se le pueda llamar, esa agresión, ese ataque, esa operación militar, como dicen los rusos, ha causado mucho daño. Y la OTAN, y con Biden a la cabeza del gobierno de Estados Unidos, que por cierto, como bien lo dijiste, la reunión de la OTAN es en Washington, D.C., y esta noche hay una cena del presidente Joe Biden con los grandes representantes de los gobiernos y de los estados miembros de la OTAN. Entonces, sí, se está poniendo sobre la mesa precisamente lo más importante de la ayuda militar y la que cuesta, casi estuve leyendo varios artículos, 43,000 millones de dólares, la ayuda militar para Ucrania. La posición del presidente Donald Trump en la campaña también es contraria, o sea, él dice que podría terminar la guerra y Vladimir Putin expresó que estaría de acuerdo con ese planteamiento que hace el candidato republicano Donald Trump, el cual expresó que pudiese dar un planteamiento para que se termine la guerra. Recordemos bien que las relaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin son buenas y tienen un sistema de creencias conservadoras en el ámbito religioso también. Entonces, pero con respecto a Ucrania, la situación es sumamente difícil ahora, porque el presidente Biden está activo, es el presidente de los Estados Unidos, es el líder. Estados Unidos es el líder de esta organización internacional, como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y la situación es bastante difícil. Los retos y los desafíos son muy grandes, las operaciones rusas se están acentuando porque es el verano. Aprovechar el verano, porque el frío después viene, entonces acentuar en la guerra, en los combates. Quienes hemos estudiado los fenómenos de la guerra en el ámbito de las relaciones internacionales, se acentúa el mejor clima para tener más claras las posiciones de avance y castigar más al adversario o al enemigo en este caso. Es muy lamentable, toda guerra es lamentable, y nosotros quienes amamos la paz y promovemos la paz, sobre todo por estos medios de radiodifusión, es una situación muy difícil y lamentable. Y créeme que como profesor en Derecho Internacional Público y doctor en Derecho Internacional Público, lamento profundamente esta situación entre Rusia y Ucrania. Claro, pero que además dentro de lo que es, digamos, el análisis de la guerra, ¿no? Y en este caso los avances de Rusia sobre Ucrania, ¿qué es lo que se estima? Justamente especialistas como usted, porque ya son de 2 años y con consecuencias terribles, pérdidas humanas, con, además consecuencias en la infraestructura, en este caso de Ucrania. El objetivo de Rusia, pues, es en este momento, ¿hasta qué punto lo están logrando? Ha logrado avances. Donbass, Lugansk, toda esa Zaporilla, han avanzado, aparte de la península de Crimea que se la anexó en el 2014. Entonces la situación es bastante difícil porque Vladimir Putin puso sobre la mesa a Ucrania, que al presidente Zelensky la rechazó.
Dice que bueno, que lleguemos a un acuerdo, pero hay una situación de pérdida de territorio para Ucrania. Y Zelensky dice que no, que mantiene la posición de que Ucrania tiene que recuperar su territorio. Entonces es una situación de dos puntos totalmente adversos. Además, Ucrania se mantiene en la guerra, siendo un país pequeño, mucho más reducido en armas, y eso lo sabemos todos, que es más reducido en armas que Rusia. Rusia es mucho más poderosa. Entonces, fíjense que Ucrania dice sí, en la voz de su presidente Volodymyr Zelensky, donde él expresa que sí mantiene la posición de continuar el conflicto para Ucrania recuperar tierras o territorio, pero no ha sido así. Hasta ahora Ucrania ha ido perdiendo territorio y esa es la posición que Vladimir Putin mantiene, como esperando a ver si la selección. Yo voy a dar una conferencia en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Estudios Internacionales, precisamente el próximo miércoles 17 de julio, para tocar esta temática, las elecciones en Estados Unidos, las consecuencias. Si gana el presidente Donald Trump, yo estoy seguro que ese conflicto va a cesar, quizás con pérdidas territoriales para Ucrania. Pero si el presidente Biden continúa, los demócratas continúan en la presidencia, la situación es bastante nefasta lo que puede venir, porque un conflicto ya de la OTAN frontal con Rusia puede traer consecuencias muy graves, muy graves, muy graves. Bueno, profesor, seguiremos analizando con usted entonces este tema y otros, ¿no? Quedó pendiente también revisar lo de la Franja de Gaza, pero ya me toca despedir el programa. Por lo pronto, gracias por haber dedicado estos minutos. Así es, como politólogo, especialista en geopolítica, bueno, internacional, quise decir, internacionalista y además abogado, licenciado en filosofía, licenciado en educación, teólogo, profesor universitario, Román Delgado. Mil gracias, profesor. 2:59, me toca despedir con este tema de fondo, que es una